Bien, hoy estamos con la gran, magnífica, increíble Adriana, docente de Historia de Bellas Artes. Y pues nada, hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Te encuentras? ¿No te encuentras? ¿Cómo va todo? Hola Pablo, hola Alejandro, Camila, ¿todo bien? Gracias por profe. tenerme aquí. Todo bien, por suerte, aquí en el día a día, tratando de sobrellevar esta situación extraña, pero bueno, poniéndole toda la buena energía. Bueno, Adriana, pues entonces la idea es que hablemos un poco de tu proceso como docente y pues también un poco como tu proceso como estudiante y ahora también en el campo pues de la curaduría, ¿no? Entonces, pues como una pregunta inicial también es como, pues, ¿qué estudiaste, en dónde y pues cuál fue, qué te llevó esa decisión de optar pues, por las artes? Sí, yo hice un pregrado de licenciatura en artes visuales en Univalle. Esa fue la primera promoción, o sea, una carrera que antes no existía. Y las razones, pues, no sé, yo a veces todavía me sigo preguntando. Yo creo que todos. Sí. Yo cada vez que hago esa pregunta también me miran como mal, pero mi interés iba más hacia lo cinematográfico, que es algo que todavía, digamos, tengo en mi proceso. Y en Cali claramente no hay una escuela o no hay un pregrado de cine. De hecho, tampoco hay un pregrado de historia del arte, que eso lo podemos discutir luego en mi posgrado. Claro. Entonces, entré de hecho cuando terminé el colegio, muy jovencita, a la hora de tomar como la decisión de qué estudiar. Como les digo, no había una oferta en mis intereses específicos, aunque la historia siempre fue en realidad uno, si lo miro en retrospectiva, pero no sentí que quería estudiar historia. Entonces entré a estudiar sociología, pensando que como una de las materias importantes era sociología del arte o en el cine también. Y ahí duré un semestre porque justo abrieron la licenciatura en artes visuales. Entonces sentí que era como el camino para seguir ahí mismo en Univalle. Y esa fue la razón por la que estuve 5 años haciendo la carrera. Aprendí mucho, pero fue también muy duro, o sea, mucha confrontación de todo tipo. Es una licenciatura, entonces el objetivo era como fortalecer esa parte pedagógica, ¿no?, de los docentes de arte, pero al mismo tiempo había un interés importante en formar artistas, ¿no? Ustedes sabrán lo complejo que es eso. También decir que esta licenciatura en artes visuales, que es como esa diferencia que hablamos con Bellas Artes, que tienes artes plásticas, ¿no? También surge como una alternativa, ¿no?, al Instituto Departamental de Bellas Artes, pues que ya lleva mucho tiempo funcionando. Y algunos de estos profesores o los que iniciaron con este proyecto de la licenciatura en Univalle se formaron en Bellas Artes o de alguna manera tuvieron algún contacto. Entonces también es interesante plantear estas dos alternativas iniciales. Eso fue comenzando el siglo XXI. Y también me interesa que pensemos cómo después otras carreras empezaron a surgir, ¿no? Como que ya se diversificó un poquito el mapa, ¿no? Desde Javeriana también hay carrera, y no sé, en ICESI hay algo parecido también, no sé si hay otra universidad, creo que... Pero la del ICESI es como algo como ya como tecnológico, no sé cómo decirlo, como multimedial, como un arte como... Sí. Tiene otro tipo de lenguaje, no deja de ser obviamente un lenguaje artístico, pero es otro tipo de lenguaje porque no manejan, digamos, como el oficio, sí. Pero eso también me parece interesante mirar cómo van Sí, cambiando súper. las apuestas, ¿no? También porque están pensando en una proyección laboral o profesional de los estudiantes. No, y a Entonces, futuro, profe, ahora todo va a ser así. Sí, hay como diferentes retos, ¿no? Entonces, bueno, Pablo, eso fue estudiar, bueno, y tuve un interés siempre más por lo teórico, la verdad, como que esa parte de ser artista, creo que rápidamente me di cuenta que no iba a ser por ahí. Las cosas han cambiado ahora, mi conocimiento y también
cómo otros entienden este campo del arte, pero bueno, mi interés entonces se fue más hacia la investigación, la escritura, lo que muchos llaman teoría, que no es tal, pero por ahí. Profe, yo quería preguntarte, bueno, tú dices que como artista pues no te viste como muy proyectada, pero pues yo me imagino que en la universidad tuviste que hacer como ejercicios como referentes a las materias, como técnicas, como pintura, dibujo, etcétera. Pero te quería preguntar algo que también pues Daniela me manifestó que quería preguntarte y era como en esto plástico, ¿en qué te interesabas desarrollar pues en estos, como en estos ejercicios o en estas materias? Bueno, hay varias cosas ahí. Hay mi interés, como yo les decía, como yo iba con esa idea desde el cine, que era una pasión, era un interés. Empecé como trabajando el video, que ahora me doy cuenta que era un interés más documental. Pero se buscaban también unas acciones. Eso depende mucho del profesor y no sé si es algo que les pasa a ustedes, ¿no? Como que cada semestre era un profesor distinto y te planteaban posibilidades así mismo variadas, ¿no? Son procesos, no sé, como que siempre uno lo va a ver diferente a la distancia, Camila, como vas a entender Claro, mejor o no sé. En mi caso, pues la verdad, siento que eso es ya muy lejano, pero está chévere la pregunta de Dani. Entonces, bueno, primero fui por el video, eso tuvo como resistencias, ¿no? No mucho arte ahí, ¿no? El arte contemporáneo donde está, ¿no? La expresión, qué sé yo. Pero lo que finalmente fue como una salvación en tanta, digamos, tanta torpeza mía, sí fue el dibujo, un dibujo para nada académico, pero muy expresivo, digamos que algo que a mí me gustaba hacer y pues finalmente a los profesores les gustaba ver y entendían de dónde venía. Pero en general, más allá de la técnica, el interés siempre fue un poquito más conceptual, ¿no? Como que me pasaba mucho tiempo pensándome qué quería hablar, ¿no? ¿Qué quería decir? ¿Cuál era el tema de interés? La investigación, como ese proceso. Creo que siempre fue lo que más le vi sentido yo, lo que intentaba trabajar. Muchas veces en la formalización era donde al parecer todo, o sea, todo terminaba, o sea, no fluía o no les terminaba de convencer a los profesores, que además mis profesores, no sé cómo sea ahora, les gustaba como en esas entregas ponerse muy de jurados, ¿no? Como confrontar mucho al estudiante, era como un interés de que no entendiera cómo era eso allá afuera, ¿no? Que iba a ser duro, que iban a haber críticas fuertes. Bueno, hay una pregunta, es como, ¿cuál es el aprendizaje ahí, no? O eso como método pedagógico, cómo funciona o si funciona, ¿no? Fue sobre todo eso, después también descubrí como un lado más, bueno, hay un interés mío que después podemos seguir hablando que tiene que ver con el archivo, entonces cuando trabajé con un archivo familiar, pues también me gustó, cobró sentido pensarnos como esas fotos que hablan de uno, de la familia, y también trabajar en torno a objetos cotidianos, familiares, creo que eso también fue un ejercicio chévere. Y finalmente, sí creo que al finalizar la carrera pude entender cómo compaginar un interés artístico con uno más de investigación y de pronto un poquito ya entender que la curaduría podía ser como una forma también de pensarse el arte desde otro lugar. Ahora que hablaste de Eso es pedagogía, como... ahora que hablaste de pedagogía me acordé de una pregunta que tenía también Camila, que no sé si también pues la quiere hacer en este momento. ¿De dónde parte como esa decisión de enfocarse, profe, en la docencia? Yo estudié licenciatura, ¿no? Les dije. Y en teoría eso es como una autorización, una carta, no sé, para enseñar, ¿no? O sea, salimos licenciados. De hecho, muchos compañeros sufrían mucho con esa idea, ¿no? Porque ustedes salen maestros en artes plásticas, si no estoy mal, ese será como su título. Y pues una cosa es decir soy maestro en artes plásticas, otra cosa es decir soy licenciado en artes visuales. Sobre todo para quienes tienen un interés más de ser artistas, ¿no? A mí tampoco pues me generaba mucho, la verdad. Al concluir mi carrera, yo estaba pensando como, ya ustedes sabrán lo que va a ser eso, ¿no? Opciones más de salida laboral, ¿no? Trabajo, qué sé yo. Pero nunca pensé que podía o nunca sentí que quisiera ser docente, ¿no? No era algo que pensé, no era algo que consideré para nada. Lo que sucedió después es que pude ir a estudiar
una maestría en Historia del Arte que era más, me sentía mucho más cómoda, el aprendizaje fue increíble en todo sentido. En ese tiempo, antes de salir a estudiar, también me interesó mucho la escritura, entonces empecé a escribir en un periódico cultural en Univalle, hacer como una suerte de crítica también, como que quería enfocarme en eso, que sentí que era algo que hacía bien y que además me gustaba. Y luego pues sí, me fui a estudiar. Y solo después de terminar la maestría, empezar el doctorado, volver a Cali, aún diciendo que no quería ser profesora, porque esa es como una salida, una salida laboral, digamos, casi que inmediata, medio, o sea, inmediata en el sentido que es como una oportunidad clara. No me sentía muy segura de mandar hojas de vida ni proponer cursos, hasta que en un momento pues empecé a hacer como charlas. Una profesora de ustedes, Connie Gutiérrez, me invitó un día a dar una charla sobre mi trabajo de investigación. Y cuando la hice, ahí fue que sentí que sí, que tenía sentido, ¿no? Como empezar a poner en juego ese conocimiento, a compartir ideas, como que ya sentí que tenía algo que enseñar, ¿no? Que ese en realidad era mi dilema anterior, como enseñar qué, no sé. ¿Y qué enseñar? Claro, es como enseñar ya da por sentado que uno Profe, sabe algo, ¿no? Dale. Adriana, ¿y tú has tenido experiencias aparte, digamos, con los, o sea, aparte que enseñas como en la universidad y tienes experiencia obviamente con gente como más adulta, ¿tienes experiencia también en dar en colegios, historia o has, Uh-huh. ¿y qué te ha parecido No, trabajar no, con los no. chicos? No, no, Ah, no, no ¿no? tenía, no, no. No, lo Ah, que yo digo es creí que que entiendo que eso es otra cosa, Camila. No, no enseñé en colegio. Hasta ahora solo he tenido experiencia de en la universidad. Univalle y en Bellas Artes, sí, solo Ah, universidad. Y solo pregrado, que es como un campo pues específico, ¿no? profe, y también, bueno, te quería preguntar también respecto, por ejemplo, al plan de estudios que ves de artes plásticas. ¿Cómo es el plan de estudios de Bellas Artes capaz comparado con otras universidades? ¿Está igual? Bueno, ¿cómo ves? ¿Qué diferencias ves? Porque igual a mí Yo, me tocó otro plan de Bellas Artes, entonces como que a mí este plan a mí me choca un poco. ¿por qué te choca? Eh, pues, no sé, es que es como distinto, digamos, por ejemplo, cómo se manejan los talleres a la hora, digamos, de explorar. Uh-huh. Creo que los talleres como se ven ahora, creo que son como más limitados. ¿En qué Entonces, a la sentido? hora, ¿Por tiempo en o la hora de por...? explorar, en explorar contenidos, materiales, como que ya tiene unos parámetros como muy establecidos que a veces, a mí personalmente me parece que son como complacer al docente, más no hacerlo como de verdad que uno quiere hacer como una investigación. O sea, yo lo veo así, no sé mis compañeros cómo lo vean, porque igual yo tuve como otra formación, capaz los talleres que yo tuve eran como mucho más abiertos como a explorar técnicas, materiales y como que trabajamos un tema como de interés continuo. Yo veo que cada taller es como que hay que buscar como un interés diferente. Igual yo acabo de entrar a la universidad, digamos, también de muchos años estar fuera y, y también lejos de la parte como plástica. Entonces, como que también es un encuentro y a mí no me ha facilitado un poco como este plan no me ha facilitado para nada como tener ese encuentro. Entonces, por eso te quería preguntar cómo es como los planes con las demás universidades. Es una pregunta compleja, la verdad. No conozco el plan particularmente de otras universidades. ¿De la del Valle? Es que no, Ah, sinceramente no sé exactamente cómo están ahora. Exactamente no sé. Creo que no ha cambiado mucho desde que, o cambiaron algunas cosas, sí, pero no sé si en esencia cambió mucho. Pero son dos, eso te iba a decir, si podemos comparar, son dos planteamientos un poco distintos. Por ejemplo, nosotros no teníamos que ver, creo que solo vimos dos niveles de dibujo, o no estoy segura, pero el resto lo que es pintura o escultura era optativo, no obligatorio, entonces así como que cada quien, si sentía que era su camino, pues lo tomaba, si no, no. Igual con todo lo que tenga que ver con ensamblaje, video, todos esos eran seminarios optativos, ¿no? Se veían sí muchos talleres, que esa idea del taller pues fue cambiada, creo que ahorita se llama es proyectos, no taller, no sé, por eso es que a veces me confundo también. De pronto planteándolo con esa idea de que es un lugar de aprendizaje, como vos decís, de exploración, ajá. también quitándole ese peso al estudiante que sentía que cada entrega parcial o final era como una obra, ¿no? O tenía que estar todo resuelto ahí, sino que eran como etapas Ajá. del proceso.
eso pues cambió porque de pronto en un comienzo no estaba muy claro. Y en el caso de Univalle, por ejemplo, nosotros tenemos que ver pues todas esas pedagogías, no sé, 7, 8, muchas. Y también las historias se conciben distintas y estética. Y también veíamos como sociología y psicología del arte, que son como unos temas que pueden ser interesantes. En Bellas Artes, siento pues que ustedes tienen muy claros esos ciclos, ¿no? Y también, según, bueno, no sé, es que eso varía, ¿no? Un punto que yo sí creo que es muy importante en Bellas Artes es que están viendo en cuanto a historia, que es de pronto lo que puedo hablar, y humanidades. Igual sigue siendo muy confuso para mí muchas cosas, pero es que ven arte en Colombia y en Latinoamérica. Nosotros no vimos eso en Univalle, era también optativo si se podía o no. Entonces, pues son enfoques y también creo que son replanteamientos, como que vos decís que cambió el pensum recientemente o no, en algún momento cambió, y pues eso, detrás de eso pues hay una reflexión, hay una investigación, siento yo que están mirando las experiencias de los egresados o de los estudiantes en curso, y pues seguramente las fallas que vos notas pues se tratarán de corregir en un próximo pensum, en algo que se replantee desde allí, ¿no? No sé. Yo por lo menos veo que después del plan viejo de Bellas Artes, no, hay materias que nos quitaron y que yo veo que ahora son optativas y que eran materias muy bacanas. Que yo digo, uy, todo así, ya no está esa materia que capaz nos puede, pues no sé, a mí me sirvieron en su momento. Y entonces como que eso es lo que yo me planteo, o sea, capaz están los mismos contenidos, pero acomodados ya de otra forma. Entonces como que uno viene como acostumbrado como ya también a un aprendizaje como diferente. Entonces como, a mí me ha costado como, volverme a adaptar. Bueno, eso. No, yo creo que tiene que ver, Cami, con esa, como que uno se acostumbró a algo y el cambio siempre te va a chocar. Sí, Eh, sí. Como que yo no puedo opinar porque la verdad es que no tengo, pues no lo viví o no tengo, no sé claramente cómo era antes y cómo es ahora, pero sí me imagino que sí, que el cambio siempre te va a parecer chocante y va. O sea, también Claro. es como prueba y error, ¿no? Yo te dije que Sí, nosotros total. fuimos primera promoción y eso, total, eso fue prueba y error cada semestre, o sea, Sí, antes, claro, antes uy, se hizo algo, ¿no? Porque era como que eh, muchas cosas que no se consideraban antes y ahora sí, o bueno, otras cosas que todavía no se quieren eh, corregir, bueno, no sé, es como un camino largo, pero sí creo que la participación activa y crítica de los estudiantes puede ayudar a que ese proceso se es vaya súper mejorando importante. en el tiempo, ¿no? Ujú. Como entender que no es perfecto, que se puede mejorar y ahí en la medida que ustedes opinen y tengan sus comentarios pueden ayudar a que quienes estén a cargo de replantear eso pues Ujú. entiendan mejor qué se puede hacer, ¿no? Sí. Sí, es cierto. De hecho, esto es como parte de lo que, como el objetivo que tenemos aquí, como con lo que, con las entrevistas y eso, como poder generar distintos puntos de vista que permitan como llegar a eso, como que la academia también pueda, como desde la academia, también se pueda reflexionar y como tal vez implementar algunas de las cosas que aquí se hablan, o al menos tomarlas en consideración, ¿no? Como que también haya como esa voz para los estudiantes y los profesores en otros ámbitos fuera del salón de clase, que a veces pues se limita pues a ser muy unidimensional en la comunicación y en los contenidos que se transmiten, ¿no? Claro, claro. Eso es muy importante, ese intercambio con los profesores o con las directivas. Y también pienso que, pues de pronto no algo tan ambicioso como cambiar un plan de estudios, que sí, pero se puede empezar cambiando, sí, dinámicas, o si hay un tema de interés que ustedes quieren que se trate, pues comunicarlo, como poder establecer esos intercambios, claro. Es importante siempre. No, cambiar un plan de estudio es un trabajo. Yo ya tuve esa tarea en la Universidad de Argentina que, uy, no, conciliar con las directivas y capaz, porque uno capaz como docente, uno de docente como estudiante, estando como viendo, llevando como esa línea del proceso como educativo que uno tiene, pues creo que uno es el como que uno siente que uno dice, pues que yo sé que funciona y que no funciona, pero llegar allá, digamos, a cambiar y plantearlo, pues eso tiene que uno tener unas justificaciones y demás, o no está fácil tampoco, entonces, pero sí es interesante, digamos, que le empecemos a charlar y más, digamos, que vos ejercer, digamos, ese rol de docente. Bueno, Eh, continuamos.
Sí, yo le quería preguntar a Adriana, que ella pues habla de que hizo su maestría en Historia del Arte. Entonces, bueno, en esta maestría, pues yo me imagino que tú empezaste como a pensar mucho más como lo que te interesa investigar, ¿no? Entonces yo quisiera que nos hablaras también como sobre qué tópicos te interesó en ese momento investigar o si siguen presentes ahora esos tópicos y también sí, pues sí, qué es lo que está, qué es lo que a ti te interesa como la historia del arte, en particular o en general, no sé. También en qué parte la hiciste, ¿no? Si fue acá en Colombia o fue en otra ciudad, otro país. Sí, como yo les dije, en Cali no hay pregrado ni posgrado de historia del arte, que eso como es algo que en un momento pues no traté de mirar mucho, pero ahora es algo que me estoy cuestionando, o sea, como esa ausencia, ¿no? Estoy pensando en un campo que tiene muchas carreras para formar artistas, pero casi ninguna para formar, digamos, otros agentes del campo que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, las opciones eran o Bogotá, que sí tiene en la Universidad Nacional, en la Universidad de los Andes, creo que en la del Océano también, o cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Me puse ambiciosa, caí en Buenos Aires. Es una ciudad que por esa época tenía muchos estudiantes colombianos. Creo que todavía también, porque sigue siendo mucho más barata la educación en comparación con la educación colombiana en esto, ¿no? Como en posgrados. Y ahí se equiparaba un poquito con el costo de vida, ¿no? Que sí es un poco más alto, pero bueno, te permitía como conocer otro lugar, ¿no? Como salir de la ciudad, mirar otras posibilidades. Y ahí estudié una maestría en Historia del Arte, pero con un énfasis latinoamericano, que eso me parece que es como muy valioso también para lo que me estás preguntando, entender como esas dinámicas más regionales, ¿no? Entonces no era como tan ni renacimiento ni vanguardias, pero además es una maestría, entonces bueno, es como un conocimiento que uno ya debería tener, pero sí es más énfasis como en este relato desde el territorio, o sea, del continente que es Latinoamérica. Entonces eso pues me gustó muchísimo, fue un aprendizaje increíble en muchos niveles. Y ahí pues sí, en la maestría tuve que hacer una tesis que fue sobre las Bienales de Artes Gráficas que se hicieron en Cali en los 70, que eso, bueno, creo que lo hemos tratado un poquito en clase, es un tema. Yo antes había hecho como una pasantía en el museo La Tertulia cuando estaba estudiando en Univalle, estaba muy jovencita, pero ahí lo que sirvió fue que llegué como a un archivo que ellos tienen de periódico de prensa, donde empecé a ver como esos titulares sobre las bienales. Yo siempre cuento esta historia porque me parece chévere mirarla en el tiempo, como uno empieza a dimensionar las cosas. Ahí lo que me sorprendió que era un evento que se mostraba muy importante, internacional, ¿no? Como con gente, los mejores artistas, jurados, en Cali, digamos que era algo que yo no conocía, digamos, nunca lo vimos en mi carrera, o sea, no es algo que se trató en ninguna clase. Y luego pues también eso nos sirve para preguntarnos cuál es el valor que le damos a la historia del arte o a la historia en general en nuestra formación como artistas, ¿no? Y digo nuestra porque pues yo pasé por ahí. Y lo que vi fue un evento que se me hizo muy raro, como que no tenía ni idea y se veía como muy importante aquí en Cali, rarísimo, no sé. Y quedé ahí como con esa curiosidad. Luego en una clase ya en Buenos Aires, donde estudié finalmente Universidad Nacional de San Martín, Instituto de Altos Estudios Sociales en Buenos Aires, en una clase una profesora que ahora es mi directora de tesis, porque pues estoy haciendo la tesis de doctorado, ella investigó las gráficas en Argentina, pero con un interés también un poco continental, y ella nos hablaba de unos eventos muy similares en otros países, ¿no? Entonces ahí empecé yo como a conectar cabos y me di cuenta pues que la Bienal de Cali o el evento en Cali pues respondía a una dinámica continental importante, un circuito de eventos, y ahí dije yo como bueno, tengo tema de tesis, ¿no? Y así fue que hice la tesis de maestría, es un tema que había sido poco estudiado desde la academia, o sea, tengo algunas, o existían algunas fuentes de época críticas y algunas menciones en algunos libros, ¿no? Que eso también me da para mí, para pensarme también esa historia desde la periferia un poco, ¿no? Cuando yo les digo que no hay facultades o no hay programas de historia del arte en Cali, también eso implica que quienes investigan o escriben
sobre el tema, pues están en otros lugares, ¿no? Más centrales, ¿no? Entonces, de ahí la ausencia de investigaciones, digamos, o investigaciones que de pronto no se han enfocado tanto en un campo local. Entonces, para hacer la historia corta, esa fue mi tesis de maestría sobre las bienales en los 70, y ahí yo empecé a mirar como una cadena o una red de intercambios entre Cali y otros lugares latinoamericanos, artistas e instituciones, y eso es lo que estoy trabajando ahora en la tesis de doctorado que quise continuar para trabajar el tema, ¿no? Entonces me interesa ahora es identificar estas redes, estos intercambios alrededor de la gráfica en los años 70 entre Cali y otros lugares latinoamericanos, buscando entre otras cosas entender el lugar que tuvo Colombia, pero particularmente Cali en ese entramado latinoamericano de una década tan importante como fueron los 70, y también poder cambiar un poquito ese relato, ¿no? Que está tan marcado desde el sur, desde Argentina y Brasil, y en su defecto desde Bogotá, ¿no? Yo quisiera como preguntarle a Adriana un poco más sobre este tema en específico, porque es un tema que a mí me interesa mucho, que es Sí, a mí también. esto que aconteció en Cali como en los 60s, en los 70s, porque digamos que pues en Colombia en general como que el arte desde los 50 más o menos como que estaba pasando por un proceso de modernización, que yo lo llamaría más como internacionalización, ¿no? Como de estar más a la par como de Estados Unidos y eso. Y además pues es algo que apoyó mucho como la OEA con, con Gómez Sicre y con Marc Tatrava, pues ahí, pues más o menos Ajá. ahí hablando la historia muy a las patadas. Entonces me parece muy interesante como poder que nos cuentes un poco sobre qué pasaba en Cali como en estos finales de los 60, 70, que fue algo que también se trató mucho como en esta exposición de la tertulia de Cali 72, creo, y que habla con 71. eso, perdón, 71, que Está nos bien. hablas un poco como de eso que acontecía en ese momento, pues un poco lo social y cómo eso influyó con la producción artística de ese entonces aquí en la ciudad. Bueno, igual, sí, son varias cosas. Si estamos hablando vos tenés razón, como que podemos mirar más o menos mediados de siglo, ¿no? Los 50 como un cambio un poquito en ese paradigma del arte colombiano. A mí me parece que esas reflexiones que hizo Marta Traba de ciudades abiertas y ciudades cerradas nos sirven un poquito para entender, sobre todo cuando conocemos las escenas de otros países latinoamericanos, ¿no? Qué sentido Colombia estaba como a otro ritmo, ¿no? Se siente un poco así, como las cosas pasando más lentamente, y también como muy en un discurso muy cerrado, ¿no? Y lo que vos decís, empieza a haber un cambio, una internacionalización que podemos identificar sobre todo pues con las bienales de Medellín, en Coltejer, pero eso ya es finales del 60, y luego en Cali. Ahí sí como que se abre el espectro bastante. La influencia de Gómez Sicri, bueno, sobre todo de Gómez Sicri en algunos eventos y en la constitución de algunas instituciones, pues también es un tema interesante que nos puede plantear preguntas de investigación. Pero si vamos a hablar de Cali, sobre todo en los 60, 70, y si vamos a hablar de Cali 71, podemos mirar, por ejemplo, la aparición del Museo de la Tertulia, eso fue en 1956, primero como club cultural. Pensemos en Cali en esa época como un pueblito, ¿no? En muchos sentidos también de infraestructura, ¿no? De tamaño, de población, pero también una necesidad, 56, es una necesidad de empezar como a abrir caminos, ¿no? Muchos artistas salieron, volvieron, y ahí se fue generando como una comunidad, ¿no? Intelectual, de literatos, políticos, sobre todo, Sí, que artistas. además apareció como respuesta como al contexto político, ¿no? Sí, Como había, Sí, había una súper. respuesta muy fuerte ahí, creo que primero fue como a la junta militar y después sí, como a en lo que Rojas Pinilla. sucedió con los otros presidentes. Entonces sí fue como una especie de respuesta desde como el intelectual a la situación política, como muy censora, ¿no? Muy de censura. Sí, 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 sobre todo en ese contexto de Rojas Pinilla, lo decís muy bien, es que va surgiendo como esa resistencia a través como de la cultura, donde se empieza
entender más esa libertad de pensamiento. Pero claro, no tanto de izquierda, cero, pero sí como muy contraria al gobierno, con una necesidad de cambio. Y pues yo sí, pues lo podemos hablar desde las instituciones. Luego llega el museo en el 68, es que se hace esa, o se inaugura en realidad, porque se empieza a construir antes. Eso nos habla de una ciudad, de una sociedad que sabemos que es una sociedad cuyos líderes políticos y también sus empresarios, digamos, prósperos, son de las mismas familias, ¿no? Es como una burguesía local que se establece muy bien y son ellos los que proyectan una ciudad, pues, moderna, ¿no? Y así en ese contexto pues aparece el museo, pero sobre todo hacen todo un proyecto para hacer los Juegos Panamericanos que se hacen en el 71, ¿no? Ahí sí pues nos vamos a enfocar en esa exposición que nos habla Alejandro, que hizo el Museo de la Tertulia, que tuvo como un eje central un libro que publicó Katia González Martínez, que no sé si lo han visto, que es Cali Ciudad Abierta, que es un libro muy importante, de los pocos que hay recientes que se preguntan por Cali, ¿no? Como una escena. Katia lo está mirando desde desde Ciudad Solar, desde la obra de Vera Estudillo y desde la película Oigavea de Luis Ospina y Carlos Mayolo, ¿no? Pero entonces desde esos tres enfoques ella logra mostrarnos qué estaba pasando en Cali como esa ciudad, ¿no? en desarrollo en los 70. Y así pues la exposición responde un poco a eso. Entonces, unos cambios estructurales de infraestructura en la ciudad, todos esos, pero bueno, escenarios deportivos Por que se ejemplo, construyen. algo que fue como muy importante también fue como esa construcción de la ciudad universitaria, ¿no? Porque También. si no estoy mal, creo que contó también por recursos que dio Estados Unidos para crear pues todo este complejo enorme que es ahora como la Universidad del Valle. Y eso también se hizo como para, de cierta forma, como darle un espacio de alojamiento a los deportistas que llegan a los Panamericanos, creo. Que esa era como una de las razones para generar como estos espacios, algunos espacios tan grandes ahí en la ciudadela universitaria, ¿no? Entonces fue una cosa así que hizo crecer la ciudad también hacia el sur y que llegó como a comprar como muchos terrenos de estas haciendas que eran enormes que habían y que creó como esa expansión de Cali, ¿no? Sí, tal cual, como que todo ese proceso modernizador alrededor de los Juegos Panamericanos llevó a, pues sí, que la ciudad creciera, como vos decís, se expandiera hacia el sur. Y también en ese contexto se empezaron las construcciones de la Universidad del Valle S. de Meléndez, que sí tuvo un intercambio norteamericano, pues en ese momento pues conviene pensarnos un poquito Alianza para el Progreso, pensarnos como en esa política norteamericana como de ayudar o de aportar a los países subdesarrollados o latinoamericanos, ¿no? Como apoyar desde la educación, la vivienda, la salud, en un contexto pues un poquito posterior. Estamos hablando sí de una alianza entre Univalle y empresarios norteamericanos que generó, entre otras, pues un movimiento estudiantil en el 71, que también trabaja de alguna manera la exposición, el libro de Katia, pues que es clave para leer ese año, ¿no? Es un año donde convergen muchas cosas. Además de los juegos, pues está este movimiento estudiantil en el cual son asesinados algunos estudiantes. También es el año donde abre Ciudad Solar, que ustedes saben más o menos que es, ¿no? Este como gran espacio cultural que duró poco ahí en el centro, pero pues que dejó una historia que todavía pues seguimos estudiando y leyendo sobre ella. Y también se hace la primera Bienal Americana de Artes Gráficas, que ese es el tema que yo estoy trabajando y que para mí es muy interesante hacer esa comparación entre los Juegos Panamericanos, que además de todo este cambio de infraestructura, ¿no? de pasar de pueblo a ciudad, ¿no? En términos muy generales, también nos habla de poner a Cali como en un centro, en un foco regional, o sea, como que los Juegos no se hicieron en Bogotá, no se hicieron en Medellín. Está bien que Cali tiene una tradición deportiva importante antes de los Juegos, después de los Juegos, y también es como ese lugar neurálgico del suroccidente, ¿no? Pero pues me interesaba esos intercambios. También con las bienales estamos hablando de un evento americano que traía a artistas desde Canadá hasta Argentina, igual que los Juegos, ¿no? También pensarnos en ese relato continental narrado desde Cali en los 70, sobre todo en el 71, que es donde se
se ponen como en sintonía o coinciden estos diferentes eventos, que nos hablan de un antes, de una transformación, pero también nos hablan de un después, ¿no? Como una suerte de intenciones, muchas, pero que se empiezan a quedar cortas, ¿no? Desde ahí se hacía evidente como esta transformación. No sé si vieron el documental Oiga Vea, que es muy bueno para mostrarnos como esa otra Cali, ¿no? Tenemos una Cali próspera que avanza, que, ¿no? Construcciones, expansiones, y una Cali que se queda olvidada, ¿no? Que no tiene servicios públicos aún hoy. Que no tienen carreteras, ¿no? Que están aisladas, las casas o hay invasiones. Sí, Bueno, sí, porque además se planteaba Cali como una ciudad pues súper moderna, pues esa era la pantalla que se hacía, ¿no? Como, no sé, y de cierta forma me hace acordar a Olimpia de Leni Riefenstahl, como toda esa puesta en escena de los Panamericanos. Eh, sí, pero entonces, por ejemplo, pues en Agarrando Pueblo, pues aparecen unas cosas pues como muy cómicas y muy irónicas de que mostraban esta ciudad así pues esplendorosa y se dejaba de un lado pues la miseria, ¿no? Pero entonces esa miseria se veía como algo exótico, era algo ¿cómo lo digo? Como súper misceláneo, como que, ay, sí, como esto tan extraño, como tan, pues digamos desde la perspectiva de los países, como otros países del primer mundo. Entonces eso como que se olvidaba para unas cosas, pero se exotizaba para otras, ¿no? Como que se volvió una especie de lo que ahí se llama como la pornomiseria, ¿no? Y que es un componente como súper fuerte, que está como en muchas cosas que se presentan hoy en día y se producen hoy en día, ¿no? Como ese contraste entre eso esplendoroso, esa pantalla del esplendor, pero también está esa pornomiseria ahí como siempre presente, silenciosa, pero presente. sí, hay varias cosas, como esa, entre la representación, la denuncia también y como el amarillismo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, como que es una miseria que siempre nos ha acompañado, y cuando vos decís como ese tema del exotismo, en el caso de Agarrando Pueblo, también un documental recomendado. Ellos también están respondiendo como a muchos documentales del periodo que están mostrando como esa otra realidad, ¿no? Pero que son realizados para que circulen en festivales o en televisores europeos, ¿no? Entonces también ahí nos están hablando como de una mirada del de afuera, ¿no? Y también como mostrar esta otra realidad no está interfiriendo mucho en una conciencia o en un cambio, ¿no? Como que es algo que sabemos que va a estar así siempre, y como es más como eh, el amarillismo viene es como demostrar esa otra manera de vivir, ¿no? Que puede causar como mucha impresión o ser poco aceptada en otras sociedades, pero pues para nosotros es algo muy natural. Pero asimismo, por esa época que son los 70s, Agarrando Pueblos ya finales, estamos viendo que, bueno, hay un cine latinoamericano, que eso es importante, creo que ellos se insertan en eso, pero también hay muchos artistas que se empiezan a comprometer con esa realidad social, ¿no? Como que no le dan la espalda, sino que ya quieren enfrentar como esos temas. Entonces ya algunas escenas que regularmente no hacían parte, como el repertorio artístico, empiezan a aparecer, ¿no? Que sí tienen que ver como con esos olvidados, con los marginales, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces desde ahí también se puede leer, sí. Sí, es otra Entonces, manera. ¿algo más que preguntar, algo más que decir de ese tema? No, solo recomendarles el libro de Katy, ahorita se los muestro, lo tengo acá. Listo, Y pues. respecto a la exposición, no, pues eso, Alejandro, como que mostrar, sí, como una coincidencia de eventos que nos hablan como que es fácilmente hablar como ese parteaguas, ¿no? Un antes y un después de ese año y de esos juegos y de esos eventos. Y bueno, el tema es que yo siento que de alguna manera nos hemos quedado, ¿no? En ese momento, y ya han pasado como 50 años y como que Una no se eterna supera, ¿no? nostalgia. Sí, Sí, tal cual, sí. Sí, 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 seguimos en es lo un poco mismo. duro, ¿no? Seguimos como queriendo perpetuar el mismo mundo que pintó Caicedo en sus libros, y está como esa nostalgia también de esa muerte trágica de Andrés Caicedo, y está también puesto este imaginario que creó pues Mayolo y como Ospina y la Rata Carvajal y todos los del grupo de Cali,
pues sigue muy presente. También pienso que creo que no han vuelto tampoco a surgir personajes así. Por eso precisamente nos hemos quedado en eso, porque no han surgido Entonces, personajes así. Pues, Pero yo no hay la sé. necesidad de que surjan personajes así para romper eso. No, creo que bueno, eso de personajes así pues lo podemos poner en discusión también. Estos Ujú. personajes, ellos mismos, a excepción de Caicedo, pues que tuvo esa muerte tan Sí. joven que ha perpetuado su legado, tenemos como estos mismos personajes que hablan de ellos mismos, ¿no? Entonces Ajá. siento que esa idea de representación, autorrepresentación la tenemos que tener un poquito presente y preguntarnos si es necesario que existan como unos personajes que tengan tanta producción o de los cuales se hable tanto, o mirar qué cosas se quedaron por fuera o qué iniciativas y tal vez no perduraron en el tiempo fueron importantes, ¿no? Creo que ahí nos habla también de un campo poquito flojo, ¿no? En el sentido de no mirar otras narrativas o en caso de que no existan, que lo dudo mucho, ¿por qué no construirlas, ¿no? ¿Por qué quedarse repitiendo o anhelando algo que ya pasó y no proponerse como un cambio ahí? Yo creo que ahí es como que retomar como cosas muy buenas como como en las dinámicas de trabajo y de exposición que hubo ahí. Como que los artistas ahí eran como muy cercanos entre sí. Pues por ejemplo en esa época, pues por ejemplo cuando Miguel González habla como de cómo hizo las primeras exposiciones en Ciudad Solar, pues él hablaba como de una forma de que él se relacionaba muy fácil con los artistas, digamos, él podía como contactar muy fácil a artistas tipo Beatriz González, a Negret, a Oscar Muñoz, que todos eran jóvenes, pero pues ya tenían como cierto auge ya empezando, entonces podían como traer fácil las obras. Entonces, pues hoy en día como que hay como, siento yo que a pesar de que tenemos redes y eso, como hay un mundo del arte ya como tan constituido y jerarquizado, como que es todo un turme que poder hacer las exposiciones con tanta facilidad, ¿no? Y que tengan como ese impacto que tenían en ese entonces. Como que las exposiciones de hoy en día, sin desmeritar que sean muy buenas, porque exposiciones muy buenas, pero ya no tienen ese mismo impacto como que tenían antes, pienso yo. Como que eso hay que rescatarlo. Sí, no sé lo del impacto, pero sí, tenés razón. Ese relato de Miguel González, cuando inicia Ciudad Solar, todos ellos eran muy jovencitos, ¿no? Tenían como más un interés y aún así hicieron algo, pues, que como les dije, tal vez no duró mucho, pero que sigue siendo súper relevante para nosotros entendernos la historia en Cali, ¿no? Y en muchos aspectos, ¿no? Desde lo fotográfico, el cine, pues Miguel y las exposiciones, los mismos artistas, el teatro, como que es un lugar que nos permite hablar de muchas disciplinas. Pero ahí lo que me parece más relevante es lo que vos decís, ¿no? Como que Miguel se puso, él como una empresa, o sea, él no esperó, él no buscó, o sea, tuvo una iniciativa de hablar con ciertos artistas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Oscar Muñoz, pues fue su primera exposición, ¿no? Entonces también es como tener ese, o sea, no había manera de saber que iba a ser como uno de los artistas más importantes, ¿no? Sí. Si ustedes ven la obra era totalmente distinta, ¿no? Eran como unos dibujos. Creo que tal vez le sirvió mucho también a la carrera de Oscar tener esa exposición ahí, ¿no? En el caso de otros artistas que vos mencionaste, pues Miguel pudo acercarse a ellos y ellos como tener la tranquilidad de mostrar su obra también ahí. También nos habla de pocos espacios de exhibición, ¿no? Antes y ahora. No me acuerdo qué más iba a decir, Juan. Pero bueno, de pocos espacios de exhibición, pero sí como un potencial, una posibilidad de hacer las cosas también, ¿no? Que ahí, digamos que tocaste varios temas que nos interesan a nosotros y uno en particular a mí que es, bueno, a todos nosotros, que es saber cómo desde esa decisión curatorial, cómo hace un artista o cómo hace un artista que está iniciando su carrera para entrar como a este mundo del museo, de las galerías, cómo es ese proceso para seleccionar como a quienes se les permite visibilizar y a quienes no. Ajá. Depende de los personajes, o sea, como de las agencias, por ejemplo, si hablamos como Miguel nos puede servir como un ejemplo, Miguel decidía qué artistas o qué le interesaba mostrar, de hecho, él, en ese sentido era muy práctico, él quería mostrar artistas colombianos que habían triunfado de alguna manera o que habían exhibido en el exterior o que estaban participando en las bienales de Sao Paulo,
digamos que él tenía un criterio, era como demostrar como esas pequeñas estrellitas que ya se estaban formando, pero también entendiendo que era un campo donde de pronto no había mucha circulación, ¿no? No había mucha manera de ver la obra de estos artistas en Cali. Bueno, estaba la tertulia allá, entonces también me parece interesante mirar lo que hablábamos de estudiar Solar como un espacio alternativo a lo que ya se estaba mostrando en el museo, a pesar de que eran los mismos artistas, ¿no? Entonces ahí también nos podemos preguntar varias cosas. Pues no sé, yo creo que primero habría que preguntarnos como qué es este lugar del museo ahora, y el tema de las galerías también preguntarnos cuál es el objetivo de ellas, ¿no? Entonces las galerías pues pasan por un interés más comercial, pues en términos generales, no tanto de investigación. Siento que las curadurías pues son más como una estrategia pues para montar unas obras que se quieren mostrar para vender, o no sé, como, y en el caso de los museos, pues el museo, digamos, su razón de ser principal es tener una colección, ¿no? Como un patrimonio que se guarda y que se estudia, ¿no? Entonces, claramente hay exposiciones temporales, hay exposiciones de obras que no tienen que ver con su colección, pero entonces también dependiendo de qué museo estamos hablando, pues hay un interés para generar una propuesta que dinamice el campo en el cual el museo se encuentra, ¿no? Una apuesta. A mí, ahora que tocas eso del museo, me parece muy interesante lo que está sucediendo ahora, digamos, con todo esto de la gripa zombie, porque digamos que esta gripa zombie ha hecho que obviamente las instituciones museales y las galerías y también hasta las universidades de arte se planteen cómo se exhiben las obras. Entonces, eso ha hecho como que esto del montaje y esto de la curaduría de las galerías y esto tengan que expandir su campo de acción y cómo se muestra y cómo se visibilizan como institución, tanto como forma de divulgar como las prácticas artísticas contemporáneas, por usarse un término bien cliché y que resume todo. Entonces, por ejemplo, algo que he estado viendo y que, digamos, me ha mostrado Wilson Díaz, que yo con el clase de pintura, es que hay unas cosas muy chéveres ahora con la pandemia, y es que están, por ejemplo, haciendo maquetas de las galerías, como maquetas como para parciales de arquitectura o para un plano arquitectónico, y dentro de las galerías ponen réplicas en miniatura de las obras que van a exhibir. Entonces una cosa así súper bacana y súper chévere porque como que expande ese asunto de la museografía que a veces es como tan aséptico y tan impoluto, y como que lo vuelve algo como más cercano, como, como a unas realidades cotidianas ya que las atraviesan inevitablemente por lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces parece como muy bacano todas esas cosas que se están generando a partir de esto que está sucediendo. Sí, yo creo que eso que vos decís es muy interesante, como esos retos que te plantea la pandemia, ¿no? La cuarentena, el encierro y también lo virtual, ¿no? Y otras maneras de mostrar. Lo que vos decís de las maquetas, eso muchos museos lo hacen como antes de hacer el montaje, como una manera de entender cómo distribuir las obras y cómo ponerlas en el espacio, que eso tiene que ver con el tema museográfico, que a mí me parece que es súper valioso. Creo que es de las cosas que más potencial tiene a la hora de una exposición, porque digamos Sí. que el relato curatorial tiene como ideas, pero la manera como tú lo muestras puede cambiar, ¿no? Puede hacer que una exposición funcione o no tanto, ¿no? Entonces, ahora la parte museográfica, pues sí, no tiene mucho sentido porque no hay un espacio al cual visitar, pero sí se puede reinventar, ¿no? Que es una palabra muy de moda en estos días, reinventar desde lo virtual. Pero creo que ahí, Alejandro, sigue la pregunta de Pablo que no respondí, que me puede haber hecho la loca, que es como qué mostrar y qué no, ¿no? Qué se muestra y qué no. Sigue existiendo como ese sesgo, ¿no? Uno decide qué obra pone, qué obra no pone. Pero la pregunta de Pablo va más porque artistas se muestran, ¿no? Porque para mí como que la investigación, lo que se quiere decir, el relato que se forma, determina la obra, ¿no? Hay como un intercambio ahí. Entonces depende mucho de lo que se quiera mostrar y cómo la obra entra en ese relato. Si estamos hablando de artistas, sobre todo de esos artistas, como que cada vez hay más artistas y como cuál es la oportunidad para estar en lugares. Yo creo que si hablamos de Cali, pues
hay un museo de arte moderno y hay un par de espacios de exhibición, hay un par de espacios alternativos y ya, ¿no? Y cada uno debe tener como una interés, ¿no? Una apuesta. Me imagino que hay unos que hacen convocatorias, pero también hay un criterio de selección igual. Y eso depende de la persona que esté a cargo y depende del interés de la institución, ¿no? Todo esto para decir que no hay una respuesta, ¿no? ¿Qué artistas se muestran que no? Podríamos decir que los que tienen más opción de aparecer son los que de pronto han tenido más visibilidad, que han estado en otras exposiciones o salones, entonces ya los curadores los conocen. Pero bueno, también podemos pensar en artistas que tengan una obra que responda a un interés particular del curador y tengan una cercanía también, ¿no? Porque creo que eso tiene mucho que ver también de esa conexión, ¿no? Entre personas o entre espacios, información, no sé. Siento que eso es importante. No sé ustedes cómo lo ven. Y como que a veces da también esa sensación que como que se tiene que tener un reconocimiento para ingresar como a un espacio expositivo importante, pero pues muchas veces no hay donde validar como esa experiencia, ¿no? Sí, es una encrucijada, sí. Y muchas Entonces, veces a uno se le vende la objetividad como como dentro de todas las prácticas así epistemológicas que también las atraviesan como el arte, la investigación en artes, pero siento que muchas veces ese criterio de selección en el arte no es objetivo, sino que es muy subjetivo y vale mucho como tanto por el prestigio del artista como por las relaciones que tenga con curadores, con personajes importantes de la sociedad, con profesores, con académicos. Entonces yo creo que ahí vale mucho también lo subjetivo. la rosca. Sí, Eso sí, dígalo con la palabra que es. ¿Cuál es el Sí, la miedo? rosca. La rosca. la dona de Arequipe. Ajá, eso. De Arequipe o dulce de guayaba, ¿cómo la quiere? Y yo creo que De también, Arequipe. pues yo no sé, yo creo que también Arequipe. tiene que ver en la posición de en qué lugar también se quiere poner el artista. Sí, Hay muchos que de alguna manera en realidad se forman y es algo que yo no sé, capaz porque, no sé, yo como que bueno, de una visión, como que tuve el tiempo, de verdad, o sea, como que yo tuve, no sé, tuve el tiempo como de construir también muchos pensamientos de que uno tiene el artista en posición de producir, ¿no? En el lugar que uno se pone que uno capaz piensa que porque uno tiene ese conocimiento sea en un lugar como de privilegio, o que uno es como todopoderoso, porque a veces también esa la misma institución como que te pone en ese lugar, como de formación, de que te como otra posibilidad capaz de ubicarte, digamos, dentro de una sociedad. Pero también tiene como obviamente su parte de contra. O sea, yo me acuerdo cuando yo dije que quería estudiar arte, para mis papás fue horrible de alguna manera. Fue como, no vas a estudiar arte, te vas a morir de hambre. Y era la institución que le dicen como, no, vas a salir y vas a vender como 80.000 cuadros y vas a ser millonario y como que famoso. Uno tiene como que también llega un momento que crea ese ideal, pero uno tiene que empezar a construirlo y saber encontrarse con esta realidad, ¿no? De que uno sale y bueno, donde está mi rosca, como decimos, o pero en qué lugar me va a aceptar, mi arte si es arte, o sea, es como que uno empieza a cuestionar también ese tipo de cosas. Bueno, ahora que estamos hablando como de los museos y esto, entonces, pues no, lo que te preguntaba ahorita, pues me gustaría saber cómo es tu experiencia en el museo, pues como curadora, pues cómo llegaste ahí y cómo ha sido también tu experiencia pues desde el hecho de ser mujer, ¿no? Si hay como, había como alguna impedimento por este hecho, como alguna cuestión de género o así. primero, como más o menos les conté ahorita, mi historia con el museo va desde cuando era muy joven y estaba estudiando en la universidad y como que no tenía muy claro muchas, o sea, pocas cosas tenía clara y ahí yo empecé había un llamado para hacer como unas pasantías, una suerte de pasantías en la tertulia y pues yo acudí a ese llamado con mucha ilusión y finalmente me quedé ahí unos meses como aportando en todos los campos posibles, ¿no? Como desde contabilidad, pasando por una suerte de espacio de educación, comunicación, curaduría, pues poco, la verdad, porque el curador en ese momento era Miguel González. Y en realidad el museo, la tertulia, estoy hablando desde hace un tiempo, era como
muy poco personal, ¿no? Como que tenían unas personas que han trabajado ahí desde siempre, o sea, desde muchos, muchos años. Y estaba la directora, la secretaria y un par de personas, bueno, las personas de administración, y más o menos eso es, ¿no? La restauradora y ya. Entonces es muy impactante pensarse que un trabajo pues tan arduo o tan amplio está siendo realizado por muy poquitas personas, ¿no? Era una nueva administración, eso también es importante decirlo, como que el museo desde que se fundó estuvo a cargo, bueno, primero de su presidenta, Maritza Uribe de Urdinola, y luego su mano derecha, que fue Gloria Delgado. Y el curador ya en los 80 fue Miguel, pero digamos que esa estructura siguió hasta comienzos del 2000, más o menos, cuando ya hay un cambio de administración. Y entonces siempre he tenido un museo de altibajos en la parte económica. Y pues nada, como mostrarles primero como esa imagen de un personal limitado, de una apuesta también limitada, como que se hace lo que se puede, ¿no? Y bueno, y luego yo ahí me voy, ¿no? Aprendo y vuelvo con una investigación, como les dije, que tiene que ver con el Museo de la Tertulia, fue algo que no hice, o sea, que no hice con conciencia, como un tema de investigación ahí que tomé, pero pues que inevitablemente me volví a llevar al museo. Pero esta vez a mirar el archivo, que fue algo de lo que no hablamos, que para mí es muy importante que nos pensemos en esos repositorios. Entonces aquí aprovecho para meter lo que es el Centro de Documentación del Museo de la Tertulia, que es un lugar que tiene unos documentos invaluables, o sea, trascendentales para entender el entramado del arte colombiano y del arte latinoamericano desde Cali. Digamos que ese es como mi material, mi insumo principal para mis investigaciones. Está ahí en el museo. Y es importante para mí como decirlo, ¿no? Como la investigación, son unos documentos que están ahí casi que milagrosamente porque no hay una política de archivo clara. En general, en el campo cultural o de la historia en Colombia, y particularmente en Cali, estas mujeres que les menciono, Gloria y Maritza, empezaron como a guardar todo, como correspondencia, boletín, folleto, todo lo que ellos iban trabajando desde que el museo abrió en el 68, incluso hay documentos anteriores, pero me interesa pensar como esa historia institucional, pero que también es historia del arte que está ahí guardada, ¿no? Por ese tema de mi investigación, pues cuando yo vuelvo a Cali, entro en contacto con la gente del museo y ahí simplemente se da como una invitación a participar de Cali 71, pues porque tiene mucho que ver con Katia González, que ya les mencioné, y Alejandro Martín, que es el curador del museo y también fue el curador de esa exposición. Entonces, trabajé ahí como asistente de investigación y eso llevó a que un par de años después, porque el tiempo está como volando de una manera impresionante, Alejandro me llamara para que trabajara como su asistente curatorial, porque él tenía que estar en Bogotá siendo el curador del Salón Nacional de Artistas del año pasado, que no sé si vieron algo o pudieron estar o se dieron cuenta de qué sucedió, pero bueno, el Salón Nacional de Artistas es como el evento de artes más importante del país, ¿no? Desde un punto de vista, bueno, estatal, bueno, creo que solo se puede comparar, es la Arbo, ¿no? La feria de Arbo. Y por eso fue que estuve ahí, Pablo, pero estuve menos de un par de años haciendo como estas labores de asistencia en el campo de la curaduría. Creo que de exposiciones hice, o sea, participé directamente en un par, o sea, todas que tienen que ver con la colección del museo, y la última que fue el programa C de Diego Hernández en la sala alterna, que no sé si vieron esa exposición. El ruido del silencio se llama. Y podemos hablar después más sobre esto, pero para responder tu pregunta por el tema de ser mujer y de lo femenino, pues es algo que me parece a mí muy curioso, pues que lo podemos mirar desde muchos frentes. Por ejemplo, les hablé de que la presidenta, fundadora, directora del museo fue una mujer, que la otra persona que fue importantísima, Maritza, ya murió, pero Gloria sigue viva, también es una mujer. Miguel González era esa figura como masculina del curador, pero de resto son las mujeres las que han estado a cargo del museo en cuanto a su dirección.
pero no deja de ser llamativo que sí, los curadores son hombres, ¿no? Bueno, Miguel y ahora Alejandro, y creo que hubo como en el intermedio, no estoy segura, estuvo Elías Hein por un tiempo y alguien más también, ¿no? Otro hombre que no me acuerdo el nombre, también estuvo allí. Si lo miramos desde el campo del arte en general, vemos que hay muchas mujeres directoras de museo. En Colombia, tanto el Museo de Medellín de Arte Moderno como el de Bogotá están dirigidos por mujeres, pero sus curadores en jefe son hombres. No sé eso qué nos dice o puede ser muy evidente lo que nos esté diciendo, pero bueno, y también en el campo de la historia del arte, bueno, mi curso está más o menos equilibrado, pero pues sí, cada vez hay más mujeres. De hecho, en Cali les hablé de Katia, está Carmen María Jaramillo, María Wilson, o sea, como que hay un número importante de mujeres haciendo cosas desde la investigación sobre todo y luego también desde la curaduría. Entonces, no sé también cómo mirarlo desde ahí. Estaba escuchando un podcast en estos días donde hacían un análisis de que hay muchas mujeres, trabajando el tema, pero casi siempre en las instituciones es el hombre el curador y la mujer la asistente o la segunda curadora o la curadora invitada, ¿no? En el caso colombiano podemos ver qué sucede, pero no sé si, pues, o sea, como nos toca ya ver cómo lo leemos, ¿no? Cada quien lo interpreta a su manera. Creo que en ese campo también hay un tema por un lado, de hoja de vida, ¿no? De experiencia profesional y por otro lado también igual que lo que hablamos ahora, ¿no? De contactos, de cómo llegar, de a dónde llegar. Ellos hacen convocatoria abiertas, pero bueno, hay unos criterios de selección que pesan, ¿no? Pues digamos que eso que dice Adriana es pues como muy visible también dentro de la historia del arte occidental. Pues ya hablando como artistas, ¿no? Que durante la gran parte de la historia del arte se le ha dado preponderancia a los artistas hombres, por ejemplo. Y las mujeres aparecieron muchas veces, fueron como las musas inspiradoras o como las modelos que se retrataban en las pinturas, pero no se tomaba en cuenta a las mujeres artistas mucho. Hasta hace poco es que se está haciendo como esto de recopilar estas artistas, digamos, del Renacimiento, del Barroco, que también fueron muy importantes en su época, como digamos una Sofonisma Anguissola, o una Artemisia Gentileschi, o una Clara Peters, o esta Elizabeth Lebrun, que fueron artistas como súper importantes dentro, digamos, de ese contexto europeo en su momento, pero que la historia, pues, al ser relatada también por hombres y al ser dominada por hombres artistas, pues las fue como relegando, ¿no? Entonces ahora es que empezamos como a ver esa necesidad de que haya paridad, pero pues todavía siguen habiendo todavía unas situaciones muy complicadas a ese respecto, ¿no? Sí, de acuerdo, como que uno siente que eso es algo pues que hemos conversado y hemos trabajado, uno siente que sí, claramente se ganaron espacios, pero pues todavía está lejos como de una equidad absoluta, un buen ejercicio. Una curadora argentina, que es Andrea Yunta, que hizo esta investigación de mujeres radicales, pues con Cecilia Fajardo Gil, dijo que ya ante la negativa, digamos, de muchos de sus colegas de que se pudiera hablar de una historia con perspectiva de género o decir que las mujeres fueron invisibilizadas o que ese sea un criterio de selección para una curaduría, por ejemplo, ¿no? Solo mujeres, hizo como una tarea con sus estudiantes de mirar el porcentaje de representación que tienen las mujeres en colecciones actualmente, ¿no? En diferentes museos y en sus exposiciones, ¿no? Cuántas mujeres se están exhibiendo en comparación con hombres y seguía estando muy bajito ese porcentaje aún ahora, ¿no? Entonces, claramente lo que vos decís, estás hablando de unas mujeres invisibilizadas que ahorita se están como redescubriendo, pero la pregunta es si sigue existiendo como ese sesgo, ¿no? Hacia la mujer, que cuesta creer que en la actualidad se dé, pero parece ser que es una práctica normal, ¿no? Como que apenas podemos decir que se está empezando como a deconstruir. Y un ejercicio bueno, similar, podría ser mirar, porque pues siento que es un tema que a ustedes les interesa en las instituciones, analizar bien quién está a cargo de qué, ¿no? Por ejemplo, habían otros comentarios que es interesante también mirar en las plantas docentes, ¿no? Cuántos hombres, cuántas mujeres en las diferentes instituciones y así pues también uno se da una idea
qué está pasando. Antes la educación femenina pues no se podía dar, solo los hombres podían ser artistas, solo los hombres podían estudiar, pero ahorita sabemos que hace ya un tiempo importante, cada vez más mujeres profesionales que estudiaron arte o estudiaron historia o no sé, estética, teoría, curaduría, que pueden aportar al campo. Entonces hay que ver en la representación profesional, o sea, de trabajos y cargos, cuántas mujeres hay en relación a hombres. Pero, por ejemplo, un dato curioso, ministros de cultura, pocos, ¿no? Casi siempre son mujeres, como que siento que esa idea de cultura también ha estado muy asociada a lo femenino. Entonces, como que son preguntas, ¿no? Que surgen, que convendría investigar y revisar mejor. Sí, sí, porque la pregunta también partió como del análisis pues de las cantidad de compañeras versus compañeros que habían en los semestres, ¿no? Digamos que hay como una incidencia más alta pues, de las chicas pues, que de los chicos, ¿no? Y queríamos pues, precisamente saber cuál era tu opinión y cuál era como tu experiencia también como mujer en un campo como tan complejo y tan masculino como el arte, ¿no? Porque pues no es de negarse que sí, desde el principio de los tiempos ha sido totalmente masculino, ¿no? Sí, yo creo que esa mayor representación, digamos, esa mayor cantidad de mujeres que ahorita están estudiando arte, pues nos hablan de un cambio. Ahorita lo que nos queda es mirar qué pasa cuando salen al campo profesional, si tienen las mismas oportunidades o así los hombres sean menos formándose, tengan mayor representación luego en exposiciones, ¿no? Ese es un buen ejercicio, creo que es un ejercicio que se puede hacer desde ahora, ¿no? Empezar a mirar cuántas mujeres se están exhibiendo en relación a hombres y ahí nos damos cuenta más o menos en qué lugar estamos y como les digo, sí, tal vez no hay una conciencia. Hay un interés, yo creo que estamos llegando como a ese lugar común de lo políticamente correcto, entonces siento que ya cada vez hay un interés de tener esa cuota, ¿no? Que incluya a una mujer o que si ya tuvimos un hombre ahorita tengamos una mujer. Creo que esos ya están siendo como los parámetros que se están dando, pero pues no sé, igual la estructura es muy patriarcal digamos, de la sociedad, entonces pues puede que todavía no se llegue a ese equilibrio. Y lo mismo lo podemos pensar desde lo racial, me parece que es un ejercicio también interesante, ¿no? Como qué tanta representación tiene y cómo están, o sea, como que sí podemos hablar de que, por ejemplo, ya hay 2 ministras de cultura afro, ¿no? Pero se siente que es como una cuota política, hay que preguntarse que también estas directoras de museos son mujeres, pero ¿qué mujeres, no? Entonces como que ahí ya nos vamos por otro lado, pero pues creo que son preguntas igualmente válidas. Sí, pues ya que tocas el tema como de lo racial y esto, me gustaría saber cuáles son tus apreciaciones o observaciones acerca de Manglaria y de Casa Tomada. Son 2 exposiciones distintas, pero pues que estuvieron, digamos que ahí en ese espacio de la Casa Hueso Mejía. Entonces, pues como que... ¿Como el proceso o qué? Sí, el proceso, tus apreciaciones. Manglaria fue una exposición que a mí me gustó mucho como hacer parte de ese proceso. Es una exposición curada por Fabio Melesio y Henry Salazar. Ellos tienen un grupo, un semillero, ¿no? De investigación en Bellas Artes y con el cual ellos vienen trabajando desde hace un tiempo, además como en su labor docente, ellos tienen ya como un ojo, una apreciación, ya han encontrado como estudiantes que trabajan como temas que a ellos les interesan y también hicieron parte de un salón regional de hace un par de años que se hizo en Popayán, ya tenían como una primera apuesta en cuanto a obras y artistas que ellos revisaron, ¿no? Entonces Manglaria era como esta segunda versión, ¿no? De una exposición que ya venían trabajando, en la cual pues trataban temas sobre todo en relación a lo afro, un poco al indígena, también pensándose en territorio, en tradición, en representación, desde como una imagen, un estereotipo de belleza. Y digamos que el proceso fue interesante, el intercambio fue interesante, como con muchos retos, siempre hay retos en estas curadurías o en estos proyectos que tienen que ver con presupuesto, con posibilidades, pero sobre todo con mostrar o montar una exposición en una casa como lo es la Casa Hueso,
Entonces, ahí pues tuvimos que pensar cómo ubicar las obras, dónde, era importante como esas relaciones de las obras entre ellas, ¿no? Utilizar el espacio de la casa para potenciar las obras que se exhiban ahí. Y digamos que ese fue más o menos el proceso. Siento que el resultado fue bueno, por lo menos escuché a muchas personas como que disfrutaron de esa exposición. Y lo que yo creo que en general es una exposición que, pues, que duró poco, para mí tendría que haber durado más tiempo, pero más allá del tiempo, se puede y se debe seguir reforzando estos temas desde el debate, ¿no? Desde las preguntas que se puedan abrir, desde mirar este tema de la, digamos, lo de la raza, pero tiene que ver más como con una representación, con una identidad, en la cultura también, y también una mirada desde lo social, actualmente, no lo contemporáneo, pero también mirando un poco la historia, ¿no? Porque llegamos acá, porque esta discriminación o porque todavía estos estereotipos que muchas veces son negativos, ¿no? Entonces sí siento que hay un potencial ahí para seguir trabajando, para seguir mirando, expandiendo, cuestionando este tipo de manifestaciones. Sí. Y otra característica, Pablo, pensando ya en casa tomada, en casa ocupada, perdón, esta es una confusión sí, común. No, pero pasa mucho. Es que pues eran artistas contemporáneos, ¿no? Y la mayoría muy jóvenes, o sea, estudiantes también, ¿no? Entonces siento que ese también es una apuesta que pues conviene resaltar, ¿no? Como mostrar obras de estudiantes o de artistas en formación, como ustedes dicen, que están empezando como ese proceso, y también ponerle en diálogo con otros artistas con más experiencia, o incluso que vienen de otros lugares, ¿no? Estoy pensando como en los videos o en las fotografías de Ximena Vázquez, ¿no? Como que son otros lugares para llegar como a la misma pregunta. Entonces eso me parece chévere, me parece que tiene un potencial para seguirse trabajando y debería seguirse trabajando también desde lo académico, ¿no? Intelectual un poco, plantear también otras vertientes y bueno. Y casa ocupada, pues fue una exposición de la colección del museo que se quiso hacer en la Casa Obeso por varias razones. Pues como por un tema de espacio, el museo ya tenía como esa exposición del testigo que estuvo todo un año en el edificio de la colección, pero también para pensar en conectar el museo con la casa, ¿no? Que está atravesada pues, por el río. Y pues sobre todo fue un ejercicio que partió de esa noción de casa, entonces pensarnos las obras de la colección que nos hablaran del habitar, del espacio, de lo íntimo, de lo privado, y también de pensarnos cómo estas obras podían cobrar mayor, o sea, como su montaje pudiera generar un impacto, y también lo mismo que decía ahorita de Manglaria, ¿no? Como ponerle la de otra obra, cómo podían, pues, potenciar más esa obra que estamos mostrando. Entonces era pensarse en los espacios de la casa, pensarse en esos temas y poder hacer esas asociaciones y esas relaciones. Entonces, pues sobre todo eso. Y de pronto aquí, mientras que en un lado estamos hablando de estos artistas jóvenes o emergentes, que no sé si es una palabra que a ustedes les parezca emergentes, pero acá estamos hablando de obras de la colección, ¿no? Entonces ya nos permitía como entender un acervo que está en construcción ya por varios años, obras de diferentes artistas latinoamericanos, también algunos norteamericanos, colombianos, ya nos hablan de un relato de la historia, de quienes quedaron en esa colección y por qué temas les interesó mostrar, qué técnicas utilizaron. Entonces ahí pues, se podría uno como generar unos discursos que me parece a mí desde el campo de la historia del arte pues interesante tener esas exposiciones para pensarnos y cuestionarnos estas cosas. Hay algo que tú pues hablaste un poco y algo que me he venido preguntando pues desde hace mucho tiempo es por qué las exposiciones acá duran tan poco, o sea, ¿quién decide como ese lapsus de tiempo que va a tener como desde la inauguración? Bueno, tenemos a Botero. Sí, Botero, pero además que ese es Pablo, ¿no? Sí. Pues no sé, es que siento que tengo que decir algo supremamente inteligente y coherente, entonces como el relato de la violencia. No, tampoco.
Pues, no, No, pero lo pues, que quieras. no, pues, obvio. ¿Te gusta, no te gusta? Pues, como que no sé si esto es de gustos, es de pronto de qué tanta influencia ya ha tenido y cuál ha sido el impacto como de esta figura de artista, ¿no? Para mí es como un artista cuya obra de pronto actualmente no nos diga mucho, ¿no? No nos interpele tampoco, pero que tuvo mucho éxito y mucho reconocimiento, pero sobre todo me interesa es pensar que tanto en la colección del Banco de la República, pues él hizo una donación importante de muchas obras que están ahí, y lo mismo hizo en el Museo de Antioquia, ¿no? Entonces pensar también como esos legados que nos quedan, que no solamente es como la obra, sino también una colección que nos habla de una selección y de unos relatos, pues, que son las obras que las personas, digamos, gracias a Botero pueden ver ahora en Bogotá y en Medellín. Y luego, pues, acercarse a esta idea de la violencia. Creo, pues, esto fue sobre todo en los 90s. Creo que también es como una intención de hacer parte de un relato que viene marcando, o un tema que ha marcado el arte colombiano en los últimos años, ¿no? Es como que no quedarse por fuera tampoco de esa coyuntura que es tratar temas como, sobre todo, de la violencia o el conflicto. Sí, además que la pintura de Botero empezó siendo como una suerte de expresionismo, pues tomando muy con pinzas ese término, pero que hacía una apropiación pues como de la pintura del Renacimiento italiano, ¿no? Pero también como que lo involucraba con hechos de la cotidianidad de Colombia en los años 50 y 60 y eso en su momento fue muy disruptivo, ¿no? Y fue como el gran, por eso, por ese legado y pues, por el hecho de incluirlo Marta Traba como entre sus abanderados, los adalides del arte moderno, pues fue como que tuvo tanto boom, pero la pintura de Botero hoy en día me parece que es muy facilista, la verdad. Pero pues también pues también me parece pues muy importante pues lo que ha logrado Botero como showman de cierta forma del arte colombiano, ¿no? Como que fue como el que mostró que en Colombia se hacía arte de cierta forma, porque fue el que abrió como el arte colombiano al mundo, que también es importante, ¿no? Pues desde una postura muy comercial, muy pues no de lo pop, pero sí como desde el artista pues exitoso y que en Colombia como que pudo haber un artista así, ¿no? Pues como internacional, ¿no? Entonces me parece que en ese punto Botero es más importante en este momento en su figura de artista que como por su obra. Es algo complicado de explicar. No, pero sí, Continuemos. entiendo lo que vos decís. Sí, bueno, prosigamos. Esta es una joya. Sí, falleció recientemente. Pues no sé, siento como que, bueno, ese es el momento del reencuentro también, ¿no? No sé, pues yo lo miraría como por una fase de exploración y luego ver dónde la vida te va llevando, ¿no? En el caso Marín es como el hit, ¿no? Sí. Sí, siento como esos reencuentros en diferentes momentos que pueden suceder, pero pues mirándolo desde el campo del arte, pues bueno, tiene como esa potencia de lo emotivo, ¿no? Sí. Sí, también son como esas imágenes que ustedes hablan ahora, muy mediáticas también, ¿no? Sí. Creo que esta imagen he esperado todo el tiempo para saber tu opinión. ¿Esta? Que Sí, justo esa, véala. la vi en una clase, estoy viendo una clase sobre cultura visual y la profesora justo la tiene ahí. La tiene ahí, pues, precisamente debatiendo esta importancia de la visualidad, ¿no? Y también cómo leer imágenes bueno, ahí ya estoy yo pues, hablando, sin ese apoyo, ¿no? Que es la ficha técnica, ¿no? Que tanto uno puede, porque de hecho la clase que estoy viendo es eso, como leer a partir de la imagen, ¿no? Y es un ejercicio pues interesante. Yo creo que como investigadora, historiadora, pues uno
necesita los datos, ¿no? O pues siempre va en busca de ellos. Y sí, como por ejemplo pensar si un museo o una exposición, en realidad una exposición sin fichas técnicas, por ejemplo. Sí. Complejo, ¿no? Complejo el tema, lo han intentado, no funcionó. Y aquí sería como lo opuesto, ¿no? Ver la descripción y que quede la obra o la imagen en un segundo plano, pues, o cómo leerla, pero es interesante porque quienes están ahí están buscando esa imagen, ¿no? Pero es del 87, es muy interesante. No, pues eso. También qué tanto, o sea, qué tanto podemos leer la imagen fuera de su contexto y qué tanto nos habla sobre la imagen, la ficha que la acompaña. Bueno, o la obra en general, sino que me gusta pensarlo también como reproducciones, ¿no? Es una reproducción lo que está ahí abajito. ¿Y qué ficha técnica le pondrías a esta instalación? No, a la otra, la ¿La que que seguía, sigue? la que sigue, sí. Bueno, eso es muy fuerte. No, Esta es una instalación de una bienal, ¿esta es una instalación de una bienal? No, esto claro. No, esta es... Eso es... bueno, donde hacen arco, me olvidó. Preparados para... No, parece que es una imagen muy fuerte. Para gripa zombie. Sí, para Sobre todo, si me imagino a las personas ahí como en ese espacio tan frío, tan vacío, debe ser, o sea, como sentirse muy, muy mal, ¿no? Pero sobre todo creo que es una lectura que es una lectura similar que hicieron sobre todo comenzando la pandemia sobre el fútbol, ¿no? Que una científica dijo, o sea, ¿por qué le pagan tantos millones, no sé, a Ronaldo, entonces, o Cristiano Ronaldo, entonces, o Messi, que sean ellos los que hagan la vacuna? ¿A dónde van los fondos o cuáles son como esas prioridades que tenemos como sociedad, ¿no? Sobre todo en una sociedad capitalista, ¿no? Estoy pensando más en un tema económico que emotivo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Y aquí la pregunta también va como por esas ferias, ¿no? Esas ferias que mueven tanto dinero, esos espacios que están ahí para recibir como estos artistas y estas obras y estos galeristas, ¿no? Esta gente poderosa. Eso como en un momento, como dice Alejandro, de la gripa zombie, cómo aporta, ¿no? Cómo aporta este diálogo o esta necesidad humana, ¿no? De necesitar espacios para poner a la gente enferma y que puedan tener algún cuidado, ¿no? Y también pues, pensando en el significado de los espacios, ¿no? En Bogotá hicieron lo mismo con Corferias, si mal no estoy, o lo quieren hacer. Esta es otra imagen controversial. Esta ya es la Si última. la hayas Bueno. conocido. Esta no la conocía, pero en clase hicimos pues miramos una parecida, ¿no? Que era como Simón Bolívar también, muy femenino en su... Y pues nos hablaba precisamente de cuestionar estos héroes de la patria, ¿no? Hablando también de el patriarcado y la masculinidad puesta en cuestión. Pues, Zapata, creo que se llama Zapata Gay o algo así. Y es de un artista mexicano. Y fue cuando la expuso fue como muy controversial, incluso lograron censurar y Pues vetar casi al hacen una artista. sonada los partidarios pues de este señor, y eso hasta ser Sí, nieto Zapata. de Zapata, decir que él no iba a permitir que se vendiera esa imagen del abuelo y que si era necesario pues alzarse en armas pues lo hacían, una cosa así pues súper retrógrada pues. Sí, yo creo Sí, que tal también cual. como que es el reflejo de, pues, como de toda esta cuestión de lo que veíamos en clase, ¿no? Como de esa construcción de patria y de nación por medio de estos personajes, ¿no? Que no se pueden ni tocar ni mirar. Sí, sí, claro, es como un símbolo de esos, sí, esa creación de esos símbolos que las personas van a proteger siempre. Y que también es poner en cuestión esa idea de lo masculino, ¿no? De lo masculino como fuerte, ¿no? Y también son unas figuras míticas que se construyen alrededor de estos personajes, como héroes, en realidad son los héroes. Igual estaba mirando también en Twitter que hay
que Duque pidió que se pusiera la bandera de Colombia en las casas por alguna razón que uno no logra comprender, ¿no? Como Sí. estamos todos juntos en esta situación o de apoyo al presidente, no sé. Y algunas personas respondieron como atacando la bandera o esa, ¿no? Como esa bandera fea o ese trapo, no sé, y muchos otros se indignaron, ¿no? También como que tanto estamos como protegiendo esos símbolos, cómo nos sentimos identificados ya sea como nación o como individuos con esas figuras, ¿no? Entonces esos ataques como esos símbolos son unos ataques que muchas veces se toman personales. Es como una lectura ahí interesante, ¿no? Y que obviamente cero populares, ¿no? Claramente iba a tener censura esa representación, pues por muchas razones. Hay que matar los ídolos. Sí. Bueno, yo creo que Total. ya Eso fue todo y nada el tiempo. eso es todo, amigos, Fue amigas. todo y fue larguísimo. Muchísimas gracias por tus sinceras palabras. Fue un gusto para nosotros, pues, como contar con tu opinión. Y nada. Sí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Pues sigan haciendo estas entrevistas. Creo que entre más voces encuentren, pues más sentido va a tener esto. Y pues nada, que les vaya bien terminando este semestre, que lo logren de la mejor manera. Gracias y buen provecho con el almuerzo. Yo sé que lo hacían mucho. Salgo corriendo a eso. Por dos. Bueno, De acuerdo, un abrazo ¿qué es esto? para todos. Esto es Perfiles de la Plástica. Los esperamos pues aquí viendo la entrevista y un abrazo enorme. Chao. Chao.